¿Cómo están? Este video es para mi clase de Fundamentos de Programación y estamos tratando el tema de recursividad. Los responsables de este video, los nombres están acá. Nuestra docente, la ingeniera María Lee Fernández. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 1.8 de estructuras de datos con C++. El enunciado dice: desarrolle un programa para calcular la suma de los elementos de un arreglo. Para ello, es necesario solicitar la cantidad de elementos que se ingresará en el arreglo de dichos elementos. Esto vamos a resolverlo con funciones de recursividad. Bueno, antes de pasar al código, vamos a pasar a un análisis para entender un poco más sobre qué es recursividad y cómo implementarlo en el código. La recursividad en este caso es cuando una función se llama a sí misma dentro de ella. Entonces, en este caso estamos trabajando con arreglos y vamos a crear una función que se llama suma recursiva, en donde vamos a tener dos parámetros, x el vector y n el tamaño del vector. Para trabajar con recursividad siempre tenemos dos casos, el caso base y el caso recursivo. Cuando una función se llama a sí misma dentro de ella, se crea algo parecido a un bucle. Entonces, este caso base es cuando n llega a su valor mínimo, o sea, el tamaño del vector, te va a devolver el vector, pero en la posición 0, o sea, la primera posición que tiene. Entonces, ese es su caso base, y su caso recursivo es cuando el n es mayor que 1. Entonces, la suma recursiva con estos parámetros te va a devolver al vector, pero en la posición n-1, para que vaya regresando hasta el caso base, en donde te devuelva un valor. Más la suma recursiva, acá es en donde se llama a sí mismo del vector, pero en n-1. Con este caso de prueba vamos a entender un poquito mejor. Aquí te dan un vector x que te dan con un tamaño n y n te dan dando 3. Los valores que están dentro de este vector es 3, 4 y 5. Y intuimos que sus posiciones son 0, 1 y 2. Siempre sabemos que en C++ los vectores inicializan desde 0, 0, 1, 2, 3, 4 las posiciones. Entonces, creamos la función suma recursiva y le damos dos parámetros, el vector x y el tamaño del vector n. Evaluamos y veamos el caso base. Si n es igual a 1, entonces te tendría que devolver el vector, pero en la posición 0. Entonces te están diciendo que n es 3 acá, entonces 3 es igual a 1, esto es falso. Entonces pasa a la siguiente línea y te va a regresar el valor del vector, pero en la posición 3 menos 1, y este sería 2. Y el valor del vector en la posición 2 es 5, entonces sería 5 más la suma recursiva del vector x en la posición 3 menos 1. Como ven, acá se está llamando a sí misma. Entonces, cuando ya se llama acá a sí misma, tenemos que evaluar otra vez acá, mientras esto por acá. Mientras esto, todo se separa y tenemos que evaluar acá sí o sí. Entonces, cuando le estás dando parámetro 3 menos 1, le estás dando 2. Entonces, evaluamos nuevamente en el caso base. Y sería 2 es igual a 1, esto es falso. Entonces te va a regresar el vector, pero en la posición 2 menos 1. Y la posición 2 menos 1 es 4. Y sería 4 más la suma recursiva de x con la suma recursiva del vector, pero en la posición 2 menos 1, que es 1. Entonces acá evalúas el caso base. Si 1 es igual a 1, entonces esto es verdadero. Entonces te va a regresar el vector en la posición 0, que el vector en la posición 0 es 3. Te queda que 5 más 4 más 3 es igual a 12. Y esa es la suma de los elementos de un vector recursivamente. Ahora vamos a pasar al código. Ahora vamos a resolver el problema mediante la codificación en C++. Vamos a empezar con el include
IOStream using namespace std. Vamos a crear la función principal que se quedará vacía y vamos a poner el return 0. Ahora, lo que nos piden es encontrar la suma de los elementos de un vector y el vector tiene n elementos, entonces vamos a tener que declarar una variable en donde almacenar esos elementos, el tamaño del vector y pedir el tamaño del vector. Ingrese el tamaño del vector. Ahora leemos en la variable que acabamos de declarar. Tenemos el tamaño del vector, pero ¿qué nos falta? El vector, ¿verdad? Entonces vamos a declarar el vector, pero de tipo puntero, para que nos deje, para que sea un arreglo dinámico. Entonces con la función newInt vamos a declarar, vamos a poner de tamaño n. Y ahora ya tenemos el vector, ya tenemos el tamaño del vector. Ahora ¿qué nos falta? Llenar ese vector, claro. Vamos a poner los parámetros. Mientras el i igual a 0, mientras que el i es menor a n, el i se va a incrementar. Ahora acá vamos a pedir los elementos del vector. Ingrese el primer elemento del vector. Ya, y lo vamos a leer en el vector, pero en la posición i. Ya saben que la i siempre recorre todo el vector. Ahora ya tenemos el vector llenado, solo nos falta calcular la suma de todos los elementos. Entonces vamos a mostrar la suma de sus elementos es. Ahora tenemos que crear una función para que calcule la suma de todos los elementos. Que se llame suma recursiva. Ya vimos en el ejemplo anterior que acá tenía que ir el vector y acá tendría que ir el tamaño del vector. Ahora tenemos que desarrollar esta función y la suma de todos los elementos de elementos enteros nos tendría que dar un elemento de retorno, un elemento entero. Entonces sería suma recursiva y acá vamos a poner los parámetros. Sería un entero vector y un entero n. Ahora vamos a poner el caso base, que era en una condición que decía que cuando el n sea igual a 1 te va a regresar el valor del vector, pero en la posición 0. Eso te va a regresar en la posición 0. De caso contrario te va a regresar el vector, pero en la posición n-1.
más la suma recursiva. Acá se está llamando a sí misma. Acá tenemos que poner los parámetros, el vector y el elemento. Ahora, eso es todo el código. Ahora sería cuestión de copiar el prototipo de la función, subirla arriba, coma, y sería todo. Hay que ver si es que no hay errores, si es que no falta un punto y coma o cualquier cosa. Y compilamos. Ahí está. Dice, ingrese el tamaño del vector 5. Ingrese el primer valor, ingrese el segundo valor, ingrese el tercer valor, ingrese el cuarto valor, ingrese el quinto valor. Y la suma de estos datos es 15. La suma de los elementos del vector es 15. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Apoyen el video. Hasta pronto.